preparándonos para la redención, Gesara Nesara y demás bendiciones. Es bien sabido que quien hace el bien, se le regresa el bien, y por el contrario, quien hace mal, mal recibe a cambio. En ambos casos, siempre regresará multiplicado. En las culturas o religiones orientales se le conoce a esto como karma y dharma. La palabra redención significa liberación mediante una acción de un vejamen, dolor, penuria u otra adversidad. Se aplica particularmente a conceptos espirituales y religiosos esenciales en el cristianismo. El Redentor es quien redime. Se aplicó la palabra redención de estos bonos para los tenedores de estos, ya que en ellos recae la ayuda para la humanidad. Redimir o liberar a la humanidad de la represión, la pobreza y la injusticia. Mas no son ellos los salvadores, solo son servidores. Quien realmente es el orquestador de esta gran bendición es el gran dador de vida. Los tenedores de bonos solamente son ayudantes, seres de buen corazón, compasión y empatía hacia la humanidad. Si alguno de ellos no tuviera en su corazón la verdadera intención de ayudar a sus hermanos, no podrá intercambiar ni un centavo partido por la mitad. Si pretende que puede engañar y hacer creer que va a ayudar, y no es cierto, quiero decirte que en cada centro de redención habrá alguien que lo sabrá. Y no estoy hablando de un ser de este planeta. También el QFS lo sabrá, y no le darán nada por sus billetes. Por otro lado, si nunca tuvo la intención de ayudar, pero tiene bonos o divisas para intercambiar, y dice la verdad, sí podrá cambiar sus bonos, pero le será dada una tasa muy baja, suficiente para quitarse de problemas económicos, pero solamente eso. No será millonario, y puede perderlo todo si no se administra y aprende cómo invertir sabiamente lo obtenido. Lo mismo pasará para la gente que solamente estamos esperando la bendición de Gesara Nesara. Se dará a los que realmente necesiten de esta ayuda mensual, lo suficiente para no tener preocupaciones económicas. Pero si no administran bien su bendición y se endeudan indiscriminadamente comprando tonterías, también perderán lo poco o mucho que les sea otorgado. Es importante aprender a ahorrar, invertir y hacer que rinda esa bendición que te llegará, ya sea el intercambio de bonos o Gesara Nesara. Lo más importante es que cambies tu manera de pensar, sentir y actuar contigo mismo y con los demás. Si no te abres al amor infinito del gran Creador, de nada servirá tener recursos, ya que estos no proporcionan la felicidad. La felicidad es una decisión que se toma día a día. Es disfrutar cada momento y no esperar a ser felices cuando te llegue algo o logres algo. He escuchado comentarios de personas que solamente están esperando esto para salir adelante con su economía. Sé que hay muchísimas necesidades para ser atendidas, mas no podemos esperar hasta que esto se dé. Es como si estuvieras esperando a que un familiar que te dijo que te iba a dejar sus bienes cuando trascendiera, y tú solamente no haces nada por esperar a que muera. O sea, no trabajas en nada, ni te mueves ni nada, hasta que se muera este familiar, para así poder salir adelante de tu mala situación económica. Esto es una ilusión, y solamente eso. Por Dios, ponte a trabajar, busca algo que hacer para ganar dinero, en lo que llega esto. No estés esperando a que del cielo baje Dios y te lo dé. Yo también estuve algún tiempo así, en una situación desesperada, mas no me crucé de brazos y esperé a que el universo, Dios o mis maestros del astral vinieran a arreglar mi situación. Con fe, con ingenio y ganas de salir adelante, lo logré. Me costó mucho esfuerzo, pero lo hice. Ahora no soy millonario, mas estoy tranquilo. Pero lo más importante
fue que me di cuenta de que las palabras que leí una vez en ese libro, el libro más modificado y manoseado y el más vendido del mundo, la Biblia, decía una verdad extremadamente cierta. Buscad primero el reino de Dios, y lo demás por añadidura se dará. Cuando entendí qué significaba realmente esto, me di cuenta que es verdad. El reino de Dios no está en los templos que construye el hombre para alabar a un Dios que no ha pedido ser alabado. ¿O acaso crees que Dios es un ser ególatra que le gusta y aprecia las salamerías y le cae bien los lamebotas? No, claro que no. Es amor. El reino de Dios al que se refiere el maestro Sananda, Jesucristo, Yeshua, o como le quieras llamar, está dentro de ti, en tu corazón. Ahí está el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios. Quiere decir, arregla primero tu falta de amor a ti mismo, tus emociones conflictivas, tus miedos, tus fracasos, tus culpas, tus tristezas y enojos. Y una vez que hayas logrado esto, se abrirá para ti todo lo que quieras, siempre y cuando sea para tu mayor bien y evolución. Dios no nos da una piedra si le pedimos pan, pero tampoco te va a dar una mansión para que puedas humillar a los demás. El despertar o la apertura de conciencia también se hace con hechos. Desperdiciar la comida que a alguien puede hacerle tanta falta es una falta horrible de conciencia. Tirar basura en la calle, o peor, en la naturaleza, también define quién eres. Si te la pasas peleando con todo el mundo, si ves noticias en los medios de comunicación masivos, si ves al fútbol como una, entre comillas, pasión, y esta pseudopasión te quita tiempo de calidad con tu familia, si te la pasas viendo telenovelas, o peor, La Casa de los Famosos, si te la pasas cada fin de semana tomando alcohol o alguna o varias drogas, si te dices despierto y haces lo anterior, para nada estás despierto, sigues sumido en el sueño y la ilusión. Y pues te puedo decir que si sigues así, es poco probable que estés preparado para recibir Gesara Mesara, y muchísimo menos que puedas intercambiar tus bonos si es que tienes alguno. Todo esto es libre albedrío y no estás obligado a hacerlo, mas te puedo asegurar que si lo haces bien, serás recompensado primeramente en alegría, amor, salud, y lo demás por añadidura se te dará. Toma terapia, haz meditación, sube a la montaña a hacer tu visión o agradecer por lo que tienes y también por lo que no tienes, pero no te gustaría tener. Pero haz algo, muévete. En el canal tengo gratis varios temas de autohipnosis que pueden ayudarte. Se encuentran en la playlist con el nombre de autohipnosis. Elige el tema que quieras trabajar en ti y escúchala por las noches para dormirte escuchándola. Así trabaja mejor, durmiendo, mientras vas curando. Hazlo por lo menos 21 noches y verás cómo va cambiando tu vida para bien. También te puede ayudar muchísimo y muy rápido las ceremonias de abuelita sagrada. Literalmente es una sanación fuera de este mundo. Te recuerdo que si esta información no vibra contigo, no hagas comentarios desagradables ni intentes debatirlos. Este no es un canal para debatir. Solo te presento con mucho amor lo que quiero compartir contigo. Evítame quitar tu comentario que baja la buena vibración con la que hago mi trabajo y la de los demás. Y peor aún, evítame bloquearte y que nunca más puedas volver a comentar nada por aquí. Si te pareció importante esta información, por favor compártela y pídele que se suscriban al canal con quien la compartas. Dale like al video si te gustó y suscríbete si aún no lo has hecho. Que toda la alegría y el amor del gran misterio estén en todo tu ser. Que todos los seres sean felices. Que todos los hermanos tengan alimento en su cuerpo, pero más en su corazón.
Muchas gracias y bendiciones.